El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Destino México. Regresamos y me encanta que para poder platicar de México como destino, vamos a tratar de hablar de México como país de emigración. Y qué mejor que pensar en qué pasaría con Un Día Sin Mexicanos, con esta película que creo que fue muy importante, pero además, digamos, Un Día Sin Mexicanos después, ¿qué significa que una décima parte de la población nacida en México viva en Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si todos esos mexicanos que están fuera un día estuvieran en México o no estuvieran? Y ahí, bienvenidos Sergio Arau y Arely Arizmendi. Gracias por acompañarnos hoy en este arranque de cuarta temporada. Además me entusiasma mucho porque quiero que hablemos de la migración, pero también desde otras perspectivas, desde el cine, desde la música, desde el dibujo, la pintura, y creo que es interesantísimo poder tenerlos aquí, así que gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos. Quizás algunos recuerdan a Yareli como Rosaura de Como Agua por Chocolate o como Lila Rodríguez de Un Día Sin Mexicanos. Otros recordarán a Sergio como el guitarrista de Botellita de Jerez, como cartonero, como pintor. Quizás algunos han visto Tocada y Fuga. Y creo que, digamos, es interesante que nos platiquen primero cómo surgió Un Día Sin Mexicanos, tratando de pensar cómo ubicamos incluso lo mexicano en el arte y en el arte que ustedes hacen, ¿no? Así que bueno, empecemos, no sé, Yareli y Sergio, cuéntenos de dónde surge la película. Yareli es la vocera como speaker of the house, como dicen allá. Bueno, nada más quiero aclarar, cuando conocí a Yareli, la verdad estaba en un momento muy raro en México, igual que millones de gente, me estaba yendo muy mal. Me aventé como 3, 4 años, hice todo, hice una disquera, grabé 3 discos, hice una exposición gigante de pintura, todo, y no gané un quinto. Entonces, estaba yo a punto de irme a España, dije, pues a trabajar, aunque sea de cajero en algún lugar o lo que sea, porque por el idioma, y en eso conocí a Yareli, que vino a México a hacer el casting de Como Agua para Chocolate. Y bueno, ahí la historia cambió un poco. Tú síguele, Yareli. Le sigo, pero estaba haciendo Sergio el contexto de Sergio como emigrante, o sea, a Estados Unidos. Yo vivía en San Diego, llevaba ya desde los 14 años en Estados Unidos, y estaba estudiando mi maestría en la Universidad de California, San Diego. Pedí permiso para ir a hacer el casting de Como Agua para Chocolate y estaba yo así como mi vida muy binacional de siempre. Y pues conocí a Sergio y que me emocionó mucho la idea de que había rock and roll en México, no lo tenía, yo no sabía que existía. Y sus letras, yo dije, bueno, espérate a que oigan estas letras y esta música en Estados Unidos, los latinos, los chicanos, los mexicanos de allá, no, bueno, esto va a ser sensacional. Total que bueno, el amor por delante de todo nos hizo ser pareja, nos casamos y a mí me ofrecieron un puesto en la Facultad de Teatro del California State University en San Marcos para crear la Facultad de Teatro, o sea, de dirección. Entonces dije, bueno, ahí sí ya no puedo decir que no y que me quedo en México a ver qué pasa, etcétera. Entonces le dije, nos vamos. Entonces ahí es cuando Sergio emigra, ¿no? A San Diego. Y bueno, empieza otro rollo, porque es cuando Pete Wilson está relanzándose de gobernador, y entonces está agresivísimo San Diego con los indocumentados, con una palabra en español y te voltean a ver, y entonces es realmente como que entre que es la primera vez que Sergio sale a vivir a Estados Unidos o a cualquier otro lado, él es chilango, y de pronto era así como que le daba miedo hablar, ¿no? Porque lo volteaban a ver horrible. Y yo decía, oigan, ¿qué no saben quién es este señor? ¿No? Entonces había como mucho enojo de verlo deprimido a él y de entender lo que estaba pasando. Yo había trabajado mucho el rollo de trabajadores indocumentados, de que realmente le daban tanto al estado de California, ¿me entiendes?, a su economía,
pero eran no valorados. Entonces, le dije, no, ¿sabes qué? Lo que necesita California es un día sin mexicanos, nada más para que sepan cómo les va a ir. Y ahí fue el detonador de esta idea, ¿no? Sergio, porque para ubicar un poco en el tiempo, ustedes, digamos, se casan en el 92, la proposición 187, digamos, estamos hablando de 1994, estamos hablando del TLC y estamos hablando de, digamos, México antes de la devaluación, ¿no? Entonces, digamos, Sergio, ya famoso por Botita de Jerez, después de haber estado en Avándaro, etcétera, llega a Los Ángeles como un total desconocido, sin hablar español, defendiendo el rock en español, ¿no? Y además, en este contexto rockero y cultural de Los Ángeles, donde, como tú dices, yo ya vivía una vida binacional, pero lo español, el hablar español no estaba aceptado, no era aceptado, no estaba bien, ¿no? Y estamos hablando del 94, que creo que es un año clave para entender la migración México-Estados Unidos. Definitivamente. Fíjate que además, o sea, una de las razones por las que soy defensor del rock en español y todo, uno, porque me preocupa mucho la identidad, la cultura popular y todo, siempre he estado, en toda mi carrera, es muy visible, es la presencia de lo mexicano, de lo popular, de lo callejero, y de repente voy para allá y no hablaba una palabra de inglés, es la verdad. Entonces, sí fue bien choqueante, bien, fue durísimo para mí. O sea, no entendía nada. Es que todo el sistema uno se imagina que es como extensión y no, el sistema es realmente diferente, realmente todo funciona diferente, las prioridades son otras y no te ven igual, ¿no? O sea, la verdad es que hoy sí viví porque digo, no es que en México no haya discriminación, pero viví otra discriminación que yo no conocía. A la tierna edad de 40. 41 años. 42. Bueno, ya de ahí 43. Y ahí empiezan, digamos, con su proyecto de la película, digamos, ustedes han dicho en otros lados que la película la tuvieron que promocionar como cine español, incluso, ¿no? O sea, porque no se quería una película, ¿no? Que no se entendiera, ¿no? Entonces, digamos, pasa de este proyecto a hacer el largometraje, justo resaltando que no es en español. Y a mí me encanta porque hay una escena, ¿no? Que la vi hace poco, bueno, debo decir, hay una escena en la que incluso le dicen a Yareli, no a Lila, tienes que hablar como mexicana. Entonces, esta contradicción incluso, ¿no? Del acento, de cómo, qué implica el acento, qué implica el español. Y a mí me encanta, digamos, pensando en ustedes dos, porque Sergio además juega mucho con el lenguaje siempre, ¿no? Y esta idea del guacarrock o lo naco chido, al mismo tiempo el español está mal, pero al mismo tiempo una mala concepción de lo que es el mexicano, ¿no? Y entonces, no sé si pueden hablar en su experiencia, ahora vamos a llegar a la película, pero de esta importancia del idioma, del lenguaje, del español, del inglés, del acento, y qué implica eso incluso para la película y para hacer la película. Hablando de mi experiencia, yo en México estudié en el colegio americano. Entonces, obvio que yo llegué a Estados Unidos a los 14 años a Kansas, pero ya bilingüe. O sea, no llegué acá a aprender inglés. Entonces, y no sé si porque me gusta ser actriz o etcétera, etcétera, me encantaba jugar a los acentos, a ver cómo te percibían si hablabas diferente, o sea, como medio tratar de hablar como inglés, como de Inglaterra, como de esto. Entonces, yo desde siempre era muy sensible a cómo te tratan dependiendo de cómo te oyen. Entonces, esa es como mi trayectoria y muy bien lo percibes. O sea, Lila Rodríguez en Un Día Sin Mexicanos, de repente le dicen, oye, pero a ver, necesitamos sentir un poquito más el sabor, ¿no? O sea, que dices, ahí es como para venderte como latina porque no te podemos vender como gringa porque te ves, sí, digo, como que de dónde eres. Entonces, todo ese rollo que es tan de Estados Unidos, o sea, es increíblemente, más que México, ¿eh? O sea, México no es tan fijado yo creo que no nota, no sé si lo nota y no le importa los acentos de los demás o porque digo, tenemos a todo Latinoamérica en México. Entonces, esa es otra cosa para platicar, pero sí siento que es muy diferente. En Estados Unidos te lo detectan así y te tratan de esa manera. Fíjate que yo siento que en México somos más abiertos con eso, digo, porque la gente, por ejemplo, en el Estado de México hablan muy diferente que en el DF.
O sea, si eres de Catepec, te reconoces a otro de Catepec. Si eres de alguien de San Ángel, reconoces al de San Ángel. Es como más tranquilo. Y la otra cosa que a mí me impresionaba mucho es que, por ejemplo, bueno, y que nunca se discute, es que entras a Estados Unidos y pasas de ser mexicano a ser latino. O sea, y eso a mí me saca mucho de onda porque se les hizo fácil meternos a todos por el idioma, ¿no? Y por ciertas combinaciones raciales. Pero entonces cuando dice, ¿por qué los latinos no están unidos? ¿Por qué los latinos no son un bloque como los afros, ¿no? Los afroamericanos, los afrolatinos. Pero pues porque no nos vemos igual, porque hay una extensión. El rango de cómo nos vemos es diferentísimo. Y la verdad es que también la historia de cada país es diferente. Entonces no es lo mismo un venezolano, un guatemalteco que un mexicano. O sea, cada quien traemos como un estilo, un feeling, no sé. O sea, ustedes escribieron el guión juntos, ¿no? Entonces me imagino perfecto, digamos, bueno, no sé, las ocurrencias de ambos, pero hay una parte también que hablan de los mexicanos ilegales de Guatemala y Honduras. Y me encanta justo cómo tienes, digo, justo lo que te dices, ¿no, Sergio? Digo, finalmente, digamos, Guatemala y Honduras no son mexicanos, ¿no? Pero digo, existe esta idea incluso de pensar y de la confusión y de la ignorancia, ¿no? Y ustedes lo muestran, ¿no? Incluso cuando dicen, no, yo quiero un mexicano regular, ¿no? Y como, ¿qué significa un mexicano regular? No, nada, ¿no? Y juegan todo el tiempo. Y ahí, digamos, en ese proceso creativo, que sí quiero preguntarles un poco también qué tanto, cómo fue, ¿no? Porque creo que ustedes Yareli había estado en Estados Unidos un tiempo, Sergio estaba deprimido, llegó, pero digamos, percibieron muy bien, creo yo, lo que, lo que se percibía de la población mexicana en Estados Unidos, ¿no? El que juguemos, o sea, acuérdate que Sergio era cartonista, como le dices, Caricaturista. político. Yo había trabajado mucho teatro de sátira política, precisamente también con lo chicano y demás. Entonces, el humor estaba en nosotros, o sea, y el humor no es jaja, o sea, es qué ridículo es esta situación hipócrita muchas veces, ¿no? De me encanta para tomar margaritas and go to Tijuana, whatever, adoro a los mexicanos, pero donde estén más cerquita como para simplemente ser una persona en la fila del banco, me asustan, ¿no? O sea, era así como de, ¿qué te pasa? Soy la misma que te sirvió la margarita en Tijuana, o sea, entonces, ¿cuál es la bronca? Pero es un poquito jugar con eso. Y sí, los mexicanos de Guatemala, eso es, o sea, todos los que hablan español son mexicanos, punto. O sea, y eso lo saben y les choca y te dicen, sí, porque piensan que yo no soy mexicano. Yo no soy mexicano. Y dices, pues debías estar muy orgulloso de que te digan mexicano. O sea, ¿por qué odias ser mexicano? A todos los demás latinos, ¿no? De latinoamericanos, no quieres que te confundan, pero entiende por qué lo hacen. Es ignorancia de parte del gringo, no México tiene la culpa, ¿no? Sabes que la ignorancia va a unos niveles brutales de lo que es México. O sea, creo que muchísimos gringos, muchísimos norteamericanos no saben que el 67% de su territorio era de México. ¿Sí? O sea, no tienen conciencia, no entienden, o sea, jamás se han preguntado por qué se llama Los Ángeles y San Diego y San Francisco. O sea, porque, digo, Sí, es obvio que es en español, pero pues no se les ocurre, ¿no? Si los diriges a eso y no saben qué decir. Sí, ¿no? Entonces, esa ignorancia, yo creo que para nosotros es muy visible, como pez fuera del agua, para mí llegas allá y dices, ¿por qué? O sea, todo te suena diferente. Mi hermano, que se lo llevaron a vivir a Miami, decía que entraba al freeway y decía, no trucos, y dice, no trucks, ¿no? Pero entonces, para él entendía que sin trucos, o sea, honestidad, ¿no? Cosas así malentendidos que hay. Dice, todos, claro, son exitosos porque en todas las salidas del freeway dice exit. ¿No? Entonces, ese es también de regreso el otro lado, ¿no? Pero, a ver, digamos, ustedes, bueno, escriben juntos la película de este humor, después,
digamos, y tienen incluso, está Raúl Hinojosa, digamos, un conocedor de la migración mexicana en la academia, pero hay otros amigos, ¿no? Está Eduardo Palomo, por ejemplo, que hace su último trabajo y le dedican ustedes la película a él. Y hay muchos referentes y muchos guiños, diría yo, a lo que ustedes están percibiendo como la cultura mexicana, la cultura estadounidense incluso, ¿no? Está Frijolero de Molotov, digamos, hay muchos referentes incluso de esa época, de cómo se vivía en Estados Unidos. Y me imagino que ustedes, digamos, cuando dicen que quieren hacer visible lo invisible, desapareciéndolo, ¿no? Justo pensar en qué implica que no estén los mexicanos, estaban pensando de cierta forma en el público estadounidense. Pero ¿cómo notan esa recepción distinta en México y en Estados Unidos? Y ahora, digamos, 20 años después, si tuvieran que hacer la película, ¿la harían para México, para Estados Unidos o para este público binacional que entiende las cosas de una manera distinta? Digamos, ¿qué piensan ahora incluso, ¿no? En esa noción. Oye, una cosa que sí tengo que mencionar. En efecto, la película desde el principio, hace 20 años, si la ves en México, se siente muy diferente, se siente más comedia que crítica política y social, ¿verdad? Y cuando la veíamos en Estados Unidos y vivimos eso, lo comentamos muchas veces, que en Estados Unidos sí es comedia, obviamente, pero muchos sí se sienten como agredidos o como la sienten más seria, ¿no? Si esta era una película realmente para el público no latino, por un lado, y teníamos como las dos vías, están en el guión y definitivamente, como dices, Claudia, hay un guiño, o sea, para quien pueda recibir, o sea, de que sepas que es Molotov y que es Frijolero y que es esto, o sea, todo el tiempo estamos siendo como somos nosotros, que somos totalmente biculturales, y entonces estamos en el guión, pero sí era cómo le hacemos para que el estadounidense escuche y vea otra realidad que no se ha puesto a pensar. Y en ese sentido, el humor era con el humor llegas más lejos. Entonces era como, diles que es comedia y ahorita nos los cacheteamos aquí un rato y no, pero digo, no tanto, no feo, pero sí en Estados Unidos, si tú lo estás viendo con un público mezclado en el cine, sí sientes de repente, ay, perdón, bueno, pero se les tenía que decir, ¿no? O sea, perdón, pero a ver si entienden algo. Y cuando salen se sorprenden mucho, los estadounidenses, es que nunca lo había pensado y digo, ¿qué tal? Yo lo pienso diario. Y hacen una crítica también a la noción de lo que implica esta idea estadounidense de la raza, de la sangre, ¿no? O sea, como que si tuvieras una gota que además marcó mucho en las relaciones raciales con la población afro en Estados Unidos, ¿no? Digamos, ¿qué implica ser African American? ¿Qué implica ser mexicano? Y hasta dónde termina, ¿no? Y de ahí donde yo digo que están los guiños, ¿no? Incluso está este cartel que tienen ahí en de I Love Michoacán, etc. Como estas diferencias de qué significa ser mexicano de nuevo, pero pensando en que uno no se pone muchas veces a pensar que tiene incluso sangre mexicana, ¿no? Y entonces esta idea de que, bueno, desapareció el hijo, pero no la hija, pero o sea, es como, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que define lo mexicano? Que a mí me parece muy inteligente, como crítica incluso a las nociones raciales también en Estados Unidos. Sí. Pues, muy bien percibido, me encanta que lo digo. Sí, mi personaje, y esto ya, o sea, esto es así como de, imagínate, yo como latina, como mexicana, voy a hacer una película donde yo quiero ser parte, soy actriz, y de repente digo, ¿cómo lo voy a hacer si voy a desaparecer en los primeros 5 minutos? Eso no puede ser. Entonces, pensando así, fue que llegamos a Lila Rodríguez, ¿no? Que realmente está porque no es mexicana, hasta que declara que sí es mexicana, porque creció culturalmente, ¿me entiendes? Con México y pensando, soy mexicana y estos son mis papás, aunque no fueran sus papás biológicos. Y el minuto que se asume como mexicana, desaparece, ¿no? Entonces, inclusive, fíjate que ese momento me lo han comentado muchísimo muchos padres de familia, ¿no? Que nos cuentan, es que cuando mi hijo vio esa película, dijo, yo soy ella, yo soy así, yo soy a Mexican, ¿me entiendes? Yo soy como, o sea, mi corazón es mexicano, pero también soy americana. Entonces, creo que dimos, gracias a
digo, todo empezó como, ¿cómo voy a estar yo en la película? Pero claro, o sea, es un tema, ¿no? Que es cómo voy a ser yo mexicana y americana. Sí. ¿Qué es lo mexicano para Yareli y para Sergio hoy? Creo que son cosas muy diferentes. En una palabra. A ver, es que les quiero decir por qué. Porque en las 3 temporadas anteriores de Destino México, cuando yo les pregunto a todos cómo podemos ser un país más acogedor, más incluyente con las personas en movilidad, ¿no? Las personas migrantes, siempre llega esta discusión al final de que en realidad lo que pasa es que se tiene que concebir la inmigración en lo mexicano, como parte de lo mexicano, pero hay esta idea hacia hasta qué punto los extranjeros o los otros pueden ser mexicanos o no. Y creo que un poco ustedes también están hablando de eso, ¿no? De qué es lo mexicano. Y digamos, no quiero decir la respuesta, pero un poco para Yareli, ¿no? En su personaje es, yo soy mexicana porque yo me defino así, yo lo soy, yo lo siento, yo crecí como mexicana aunque no esté en México. Y para Sergio, quizás lo mexicano es otra cosa, para los personajes es diferente, pero ¿qué es lo mexicano hoy, pensando en esta experiencia tan binacional que han ustedes tenido? Mira, lo que mencionaba hace rato, que, o sea, el rango racial que hay en México, bueno, es brutal también. O sea, ahora, bueno, ya ha habido todo un reconocimiento de los afromexicanos y todo, porque, o sea, antes decían, no, es que en México no hay discriminación porque allá no hay gente negra. Dices, no, perdón, pero sí hay, lo que pasa es que se integró. Ese era un pensamiento que había hace mucho, o sea, que sí, que repetían. Entonces, yo siento que en mi caso, para mí es muy claro. Digo, yo soy mexicano, punto. Yo soy callejero, yo soy de Tacubaya. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí es, lo mexicano es, bueno, y yo soy un defensor de la cultura popular. Y siento que eso es lo que te da la identidad. O sea, si tú creciste en una calle de Guatemala o de Colombia o de Argentina, pues eso es lo que eres. O sea, ¿entiendes? Yareli es diferente porque ella sí la mandaron a otro lugar, que además ella no lo decidió, fue una cosa de sus papás, digo, iba a castigar. Entonces es diferente, pero yo lo que siento hoy es que hay una gran confusión con lo latino. O sea, esto de lo latino, a mí no sabes cómo me molesta porque siento que, por ejemplo, tenemos amigos que viven allá, que no tienen papeles, llevan 1000 años tratando de conseguir y no consiguen, y se quejan y les tienen envidia a los salvadoreños y a los guatemaltecos ¿no? Y a los venezolanos y a los cubanos, porque de alguna forma ahorita ya no, pero tocaban en la playa y ya eran aceptados y les daban dinero y su visa. Y en cambio los mexicanos no, que somos la gran mayoría. Entonces yo sí siento que esto de lo latino es muy injusto con los mexicanos especialmente. Por ejemplo, todo lo de la migración que está pasando ahorita, que nos han mandado que vengan a través de México, y son decisiones más que nada de Estados Unidos. Eso a mí en lo personal me molesta muchísimo. O sea, yo creo que para eso para eso cada país es cada país. Sergio, pero digamos, en esta noción de que lo mexicano se crea en las calles y lo popular, ¿hay espacio para las personas extranjeras que no crecieron en esas calles? ¿O dónde ubicamos, no? Porque al fin, ¿dónde ubicamos a estas personas en movilidad? Digamos, tú eres muy chilango. Y hay una noción también de incluso del humor, del rock en español, de la defensa de lo mexicano, que quizás, digamos, quizás, no sé, alguien que llegó de fuera y no creció en el DF, que no conoce Rocotitlán, que no sabe del Waka Rock, quizás no tiene esa misma noción, pero digamos, ¿cómo puede México decir que también estas personas que están viviendo en nuestro país son mexicanas? Porque finalmente también hay una discusión en Un Día Sin Mexicanos que esta población es estadounidense también, ¿no? Digamos, está esta noción de la doble identidad, pues. Sí, sí, sí. Yo personalmente, perdón, yo sí creo que México tiene una gran tradición y da la bienvenida a todo el mundo. A mí eso me enorgullece y me encanta, pero no, o sea, no les exigiría a alguien que viene de Argentina o de Venezuela o de Haití, como están, que sean mexicanos. Son haitianos que que pueden vivir en México. Yo creo que eso es lo que yo veo. No tienen por qué
por qué volverse mexicanos, ¿no? Pero si quieren, pues creo que hay muchas más facilidades que en Estados Unidos. ¿Qué dices, Yari? A ver, es que es complejo lo que planteas, Claudia, porque es México realmente recibe, o sea, es un país muy hospitalario, o sea, se nos conoce como el amigo country, ¿no? De acá y somos muy empáticos, somos, digo, yo creo que si a mí me tocara ser refugiada, quisiera ser refugiada en México, porque, o sea, la cultura en sí recibe, te ayuda. ¿Me entiendes? Tiene compasión por ti, ¿me entiendes? Donde come uno, comen cinco, donde como, o sea, sí hay una cultura ¿me entiendes? Que recibe. Inclusiva, sí. Ahora, lo que siento a veces es que por recibir y por dar y todo esto, lo que el mexicano quiere es que le reconozcas que lo está haciendo, o sea, que le des las gracias y lo apapaches por eso. A veces a la gente que viene de fuera está en la emergencia en la que está en sus cosas y lo que quiere, realmente lo que nos duele, creo, es que lo que están esperando es llegar a Estados Unidos. Entonces, ahí es como, ¿qué no ves lo que te estoy dando? Qué rica cena te puse, te invité a mi casa y todo, pero te vale porque lo que tú quieres es llegar con los gringos, pues vete, ¿me entiendes? Y ya, o sea, creo que hay un poquito de eso que sucede a nivel sentimental y la verdad, yo agradezco mucho que los mexicanos no nos dé miedo sentir, ¿no? Y sentirnos ofendidos y sentirlo, todos nos dicen, son tan sensibles los mexicanos, de veras, o sea, extrañan tanto a su país y todo, y yo digo, no sabes lo sensacional que es eso, porque no sentir es no ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, yo sí, cuando me dices, yo soy mexicana de acá y escojo serlo, es porque no me voy a quitar mi cultura, que fue donde yo abrí los ojos a la tierra y me enseñaron a querer, a sentir, a enojarme, ¿me entiendes? A ver cómo iba yo a vivir con los demás, no era yo solita. Todo eso, ¿me entiendes? Sí quiero serlo. Ahora, que he aprendido muchas cosas a la gringa del know-how, de ser muy organizada, así como me dijiste, ¡ay, qué bien aplicados que mandaron sus formas y el texto! Obviamente lo mandé yo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque me pediste que lo mandara, ¿cómo no voy a atenderlo, no? Y sí lo hago. Y eso es muy gringo. Y ahí yo creo que, a ver, déjame rescatar un poco todo. Creo que, digamos, Sergio dice, bueno, uno puede ser haitiano viviendo en México y no tiene que volverse mexicano, sería buenísimo que, pues, digamos, incluso se hable de cómo es vivir en las calles en Haití, así, y que Sergio le cuente cómo fue vivir en las calles en México y en Tacubaya. No sé, como que siento que esa parte del diálogo y del conocimiento, en realidad ustedes en la película justo lo hacen, ¿no? Hay mucha ignorancia muchas veces y hay poca interacción y hay muchos estereotipos y a veces es difícil pasar eso porque se asumen ciertas cosas, ¿no? Entonces, en realidad creo que un poco, digo, yo sé que era forzada la pregunta de qué es lo mexicano y si un mexicano puede o no ser acogedor, pero creo que en realidad por la película ustedes dan ciertas pistas de cómo lo podemos hacer nosotros, porque, digamos, hasta ahora creo yo parte del problema, y es un poco la idea de este proyecto, de este podcast, es decir, ok, México es un país de destino, es un país de emigración, y cómo conciliamos ambas visiones. Y creo que muchas veces, pues justo no nos asumimos como país de inmigración, porque también tenemos un conflicto en asumirnos como un país de emigración. Y en realidad, digamos, bueno, ustedes tienen una vida binacional, están en Los Ángeles, están en la Ciudad de México, pueden ir y venir y se han dado cuenta de estos cambios. La película se hizo hace 20 años y hay muchas cosas que han cambiado, pero si uno la ve ahora hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Y tenemos que empezar a cerrar y quiero que hablemos de la última escena de la película. Yo sé que hay spoilers ahí, pero no, de la última escena. Pero pensando en esta idea también digamos, cuéntenos lo que quieran de la última escena, pero de lo que implicaría para México dar la bienvenida, de lo que implicaría también, digamos, de estos cambios en donde la frontera sigue siendo bastante hostil, siguen muriendo personas en el desierto, intentando cruzar, ¿no? Y ustedes hacen una crítica muy fuerte al final. Una cosa, yo siento que me ha tocado
que choferes de Haití y de otros países latinoamericanos que están aquí, que venían camino a Estados Unidos y ya entendieron que México, y les dieron visas en México para quedarse aquí a trabajar y todo. Y ha sido muy bueno. O sea, hay gente, me tocaron haitianos y nigerianos que vinieron, que pasaron por acá. Y siempre platicamos, siempre soy hablador yo. Entonces, platicamos. Y no, y creo que sí, o sea, México está recibiendo a la mayoría. O sea, no tiene que haber como ciertas reglas y lo que sea, pero en general siento que hay una actitud muy de bienvenidos. Ahora, muchísimos no se quieren quedar aquí, quieren a fuerza ir a Estados Unidos y están ahí. Yo acabo de tocar en Matamoros y ahí en la línea, junto al río, están todas las casas de campaña y no se mueven, no se quieren mover. Ya los han invitado a la ciudad y o sea, no aceptan. Entonces, bueno, pero yo creo que en México hay una buena actitud en ese sentido. Y bueno, la última escena es muy chistosa. A ver, Yareli. Bueno, realmente es después de haber vivido esta pesadilla y este entender y este anhelar a que, oigan, por favor, regresen. A la hora que regresan los mexicanos, pues los tratan como héroes, ¿no? Así como, oh, los alzan en los hombros y demás. Y bueno, estos pinches gringos son a toda madre. Es la última frase de la película. Y bueno, ¿qué más quisiéramos que poder decir eso, no? Y entonces, y a veces sí se puede y a veces no se puede. Ahorita yo siento que de las cosas que están cambiando es un movimiento mundial, ¿me entiendes? De gente pasándose a otros lados o por necesidad, por etcétera, etcétera, o bueno, con la pandemia, obviamente nos cayeron muchos gringos en México, ¿no? Y ese es otro, porque no son refugiados, no son, digo, son gente que escogió venir a vivir y bueno, la gentrificación que está sucediendo, gracias a ellos, pero están maravillados porque dicen, oye, pero es que yo no me imaginaba México así. Y le digo, pues no es tu culpa porque hicieron un esfuerzo muy concertado de decirte que México era otra cosa, ¿no? Porque les conviene en Estados Unidos pintártela como que los pobrecitos mexicanos que quieren invadir nuestro país. Dice, no, pues yo no invadí, ¿para qué me iría a Estados Unidos? Esto está maravilloso, ¿no? Entonces hay todo ese digamos, ese discurso que es ahora diferente. Y bueno, y vienen las elecciones y a ver qué pasa en México y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Oye, yo quiero nada más contar una anécdota de la última escena, porque fue la última escena que filmamos. Además, ahí nos fuimos a la frontera, ahí en ¿qué es Chulavista? No, ¿cómo se llama? Isidro. Sí, bueno, San Isidro. Estábamos ahí y estaban construyendo un mall. Entonces había una estructura y nos dieron chance hasta arriba, una de tubos así gigantesca. Entonces, gracias a eso pudimos hacer la finta de que había unos helicópteros arriba. Nada más pusimos unos reflectores, ¿no? Y sonido de helicópteros. Y había muchísimos, no teníamos dinero para uniformar de la migra a todos, entonces el Charlie Brown, el encargado del vestuario, traía las placas y todo lo que tenían, eran fotocopias en papel pegadas así, y teníamos disfrazados a todos. Y yo decía, pero wow, qué cantidad, qué producción, ¿no? De extras, teníamos muchos extras aparentemente. Muchísimos extras. Cuando cortamos, estábamos platicando con los que habían estado en la escena y de repente le pregunto a uno de los migras, oye, ¿a ti de qué agencia de extras te mandaron? Entonces, me dijo, no, yo soy migra, nos mandaron a vigilar. Entonces muchas de las patrullas que estaban ahí eran de deber, no estaban vigilando, pero salieron en la película. Entonces, y felices de salir en la película también. O sea que fue muy real. Bueno, tenemos que cerrar, digamos, la película ya se estrenó hace 20 años, no quiero dejar de preguntarle si va a haber otro Día Sin Mexicanos, pero además también que implicó que se volviera también una reivindicación de la población mexicana, la población hispana en Estados Unidos para visibilizarse en su momento. Hubo, digamos, estos esfuerzos también de movilizaciones, ¿no? Y ustedes un poco, bueno, digamos, ¿qué
¿Qué harían distinto en Otro Día Sin Mexicanos 20 años después, en 2024, después de la pandemia también? Yo creo que ya se sabe mucho más de México, especialmente ahora por la pandemia, que toda esta migración de gringos que están en México. Entonces yo creo que se sabe más. Entonces habría que jugar con eso, básicamente, pero en general, lo que yo veo es que la bronca sigue en el sentido de que, o sea, la población más vulnerable son los latinos, son los inmigrantes. Y mexicanos, por supuesto, es como un símbolo de migración para Estados Unidos. Entonces, es eso y el aborto son los dos puntos que siempre salen en todas las elecciones. Entonces, ahorita de nuevo va a salir, ya empezaron a hacer como lo que hizo DeSantis en Florida y el de Tejano, ¿no? Entonces, esos ataques contra la migración y le siguen llamando mexicanos, aunque sean de otros países. Entonces, yo creo que tenemos mucho que decir y revivir, o sea, nada más acordarles que bueno, ya están enterados de otras cosas, no seguimos igual que hace 20 años, pero los mismos puntos, es que si les dieran papeles a todos, es una bronca de capitalismo, o sea, si es negocio, está justificado. Y aquí como si tuvieran que pagar, les tendrían que pagar más a los empleados, les tendrían que dar beneficios, y eso es lo que no quieren. Esa es la realidad, pero sí quieren la mano de obra barata. Entonces, Sí, es el valor del indocumentado. o sea, si quitamos la hipocresía, ese es el punto. Entonces, bueno, yo creo que habría que hablar de eso, ¿no? Y estamos negociando ahorita hacer, más que Otro Día Sin Mexicanos, vamos a hacer la serie de Un Día Sin Mexicanos. Ahí tendremos chance de hablar qué pasa en el ejército, en el Pentágono, o en la policía, o en la escuela, o en la universidad, en el hospital, ¿no? Y por supuesto en los campos, ¿no? Piscando comida. Sí, porque parte de lo que queríamos y que la gente sigue acordándose de la película como una película de inmigrantes, indocumentados, etcétera, etcétera. Pero si te vas a ver, o sea, realmente estábamos hablando de estamos en todos lados, o sea, sí somos estadounidenses, estamos en niveles de gobierno, de periodismo, de todo esto, pero en un gobernador interino, además. Exacto. ¿No? Y entonces así como dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se les olvida que estamos hablando de que estamos a todos lados y es diferente estatus migratorio, pero somos los que somos? Entonces, yo creo que va a estar mira, si en 20 años he entendido una cosa, que por fin ya me cayó el 20 y lo tengo claro, es que no les interesa realmente lidiar con la situación de inmigrantes en Estados Unidos y arreglarla. O sea, porque llevamos desde Reagan fue como el último que hizo algo realmente dramático, ¿no? Al incorporar a esa, más que nada, población centroamericana a Estados Unidos y darle visa y hacerlo ya como, ¿no? Pero fuera de eso, todos los años es lo mismo y las elecciones yo sí voy a pasar las leyes que sean necesarias. Obama, Dios mío, o sea, tú decías, bueno, cuando llegue Obama todo va a cambiar. Y no, ¿por qué? Porque les conviene que no cambie y no les interesa, o sea, regularizar nada. O sea, es como, sigamos con el jueguito, pero pues Trump y Biden, ahí van. Eso es la discusión que traen. Exactamente, la misma. Pues esperemos que sí cambien, pero esperemos también que cambien las nociones y las mentes de todos, ¿no? Que podamos entender que no hay mexicanos de Guatemala y de Honduras, que podamos entender que, digamos, que hay mexicanos en todas partes, que la inmigración está presente en Estados Unidos, que la inmigración y la inmigración también están presentes en México. Y con eso, ustedes tienen una frase buenísima que es que para hacer visible lo invisible hay que desaparecerlo. Creo que es verdad y los invito a todos y a todas a pensar en México. ¿Qué pasaría si todos los inmigrantes en México desaparecieran? Un día sin inmigrantes en México. Y con eso voy a cerrar. Yareli, mil gracias. Sergio, también muchísimas gracias por acompañarnos y los espero a todos y todas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades en su 4ª temporada. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.